del tema de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Que hay ciertas diferencias. Está más en nuestro lado en cuestión de responsabilidad. Pero cuando hablamos ya del tema de la llenura, es algo que se da o se puede dar después de haber recibido al Espíritu Santo. No necesariamente es recibir más del Espíritu Santo, porque en realidad ya lo recibimos desde el sello, ¿no? Desde el nuevo nacimiento, como lo estábamos planteando, sino más bien es cuando nosotros voluntariamente permitimos que Él tenga más de nosotros, como que tome mayor control de nosotros. Espíritu. Entonces, en la medida que yo doy más lugar al Espíritu, pues voy a caminar de una manera, pero en la medida que yo le doy más lugar a mis deseos, a mi carne, pues entonces voy a actuar de esta otra manera, ¿no? En este tema de la llenura del Espíritu Santo hay una responsabilidad por parte del creyente de estar como una especie de constancia y disciplina, de estarse nutriendo, de estarse entrenando, si se puede decir así, para mantenerse en forma, ¿no? Porque a diferencia del don que se recibe, el fruto se cultiva, ¿no? Entendiendo que está hasta cierto punto en mis manos, que es una responsabilidad que se nos ha dado a nosotros, de una manera práctica, ¿cómo podríamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente nos da mucho gusto estar con ustedes dando continuidad a este tema en el que se han hablado de diferentes directrices, de diferentes aspectos, diferentes, no tanto a lo mejor perspectivas, pero sí opiniones y hasta dudas que se han tenido. Esperamos que hasta este punto pues hayan continuado con nosotros. Hemos estado ahí haciendo esfuerzos para poder acomodar las ideas dentro de este tema que es extenso, para poder hacerlo lo más pues entendible posible. Pues bueno, le doy la bienvenida a mis amigos, a Noé y a Shirley. ¿Cómo están? Hola, Oliker, muy bien, pues contento de poder continuar con nuestra charla, en la cual les comentaba, he aprendido mucho y me ha parecido bastante interesante. Espero que también a quienes nos estén escuchando, y pues emocionado de seguir pues grabando este contenido y avanzando en estos temas. Hola, para mí también es un gusto, como siempre. La verdad es que disfruto mucho platicar con ustedes, compartir. Para mí es una responsabilidad importante, algo que no tomo a la ligera, el poder no solamente platicar como lo que me imagino, ¿no? Sino realmente tener un tiempo de considerar los temas. Además, particularmente en mi labor como pastor, como maestro, son temas que he buscado profundizar, conocer, investigar, y un poco como lo platicábamos en el apéndice del episodio anterior, sí hay conclusiones a las que he llegado y he podido compartir que se me hacen importantes, y al poderlo platicar con ustedes, escuchar también sus aportaciones, sus comentarios, sus propuestas, siempre es enriquecedor. Y por supuesto nuestro deseo es, como lo comentamos, generalmente es compartir estas conversaciones entre amigos, con quienes las quieran escuchar, esperando que sean de igual de edificación como lo es para nosotros, ¿no? Entonces, siempre con mucho gusto de platicar con ustedes un rato, amigos. Perfecto. Pues bueno, en este, pues vamos a decirlo así, episodio, queremos, ya sin hacer todo el recuento, para no usar más tiempo de este tema, o de este subtema, o permítanme decirlo así, solamente hablar o hacer una rápida remembranza que hemos hablado de lo que es, en términos generales, el bautismo del Espíritu Santo, que hemos estado de acuerdo, que dentro de las denominaciones ha habido acuerdo en que esto es real, que esto sigue ocurriendo. Y después de eso empezamos a ver que existe un sello del bautismo, del Espíritu Santo. Ya vimos que es una marca, un distintivo que nos permite entender que somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Se hacía el comentario por ahí que es equivalente al bautismo en el cuerpo del Señor. Y después pues nos toca hablar del tema de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Que hay ciertas diferencias que estamos viendo así a priori, que esto está más en nuestro lado en cuestión de responsabilidad.
y que, pues bueno, vamos a tratar de desarrollar poco a poco en este episodio, que posiblemente no sea tan largo, pero que bueno, es parte de esa lógica para poder lograr entender al final. Como decía Noé, no es que le estemos dando tantas vueltas y haciéndola de emoción, sino que creo que es importante entender todas estas definiciones, términos y subtemas para tener un contexto mayor, ¿no? De lo que es el bautismo en general del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo ven hasta aquí? Sí, completamente. Y como les comentábamos y hemos estado platicando, el fin de poder hacer como esta especie de desglose o hablar de estos puntos es poder aún entender ciertas diferencias que se manejan en la narración bíblica, que si consideramos que es el mismo suceso o evento o experiencia, puede entrar esa como contradicción que mencionábamos también en episodios pasados o no ser tan claro. Al menos yo me reconozco que soy el que está proponiendo principalmente esta consideración. Para mí fue muy claro cuando pude entender esta distinción entre estos aspectos y lo veo como muy respaldado por la escritura, ¿no? Y por eso es que es la intención compartírselos y obviamente tanto de ustedes hablando de Noé y Oliker, escuchar sus opiniones, tanto como quienes puedan escuchar estos episodios, que siempre los invitamos a comentarnos también qué es lo que piensan y sin lugar a dudas habrá cosas que nosotros no estamos viendo o que nos falta considerar que nos puedan hacer la consideración, ¿no? Y aprovechando eso, no sé si quieras comentar algo más de introducción, Noé, o ya nos arrancamos con el tema. No, pues yo creo que ya podemos ir desglosando el tema, que creo que es un tema igual interesante y que seguramente va a sacar ahí algunas derivaciones importantes, ¿no? Va, perfecto. Pues si me lo permiten, pensando en esta como forma que lo hemos ido platicando, ¿no? El momento del nuevo nacimiento se da este sello del Espíritu Santo, prácticamente vemos que es el momento en el que se recibe el Espíritu Santo, ¿no? Ya comienza a morar en el ser humano, en el creyente. Me gusta mucho una analogía que usa Watchman Nee o Nee Tu Sheng, que dice que todos los seres humanos, su espíritu es como si fuera una especie de conexión. Tal vez vamos a usar un ejemplo más moderno, que no fue el que usó él por temas Para culturales y tiempo y demás, ¿no? Pero vamos a decir que nuestro espíritu es como si fuera una especie de puerto USB-C, ¿no? Pero está desconectado, entonces no está funcionando. Y en el momento que el creyente recibe el Espíritu Santo, que es este sello, es como si esa puerto recibiera la conexión. Y aquí sería esta conexión con lo divino, con lo espiritual, ¿no? Entonces comienza a trabajar en el ser algo que estaba muerto. De hecho, esa es la expresión que utiliza la palabra, ¿no? Que antes de esta experiencia del nuevo nacimiento estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿no? Esa parte como espiritual está allí, como, vamos a decir, completa, o sea, necesita solamente ser activada y esto se da al momento de recibir el Espíritu Santo. Pero una de las cosas que suceden allí es que comenzamos a vivir una experiencia muy diferente a lo que vivíamos antes. Y es que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y empieza entonces a llevarnos a entender cosas, empieza a redarguirnos, empieza a enseñarnos, a recordarnos, a revelarnos cosas que definitivamente es una experiencia pues nueva, es diferente. Por eso el apóstol Pablo dice que aún para los que no lo han experimentado es una locura de repente hablar así. Pero cuando hablamos ya del tema de la llenura, es algo que se da o se puede dar después de haber recibido al Espíritu Santo y es en la manera en la que nosotros nos vamos a dejar manejar, dirigir por él. No se trata de una experiencia aislada o única. Yo podría decirles el sello, sí es una experiencia única que se da al momento del nuevo nacimiento, ¿no? Esto que hemos estado hablando episodios anteriores, es este sello, es mío, ahora es parte de. Eso se da al momento de creer. No es que se esté dando constantemente o que se pierda el sello y hay que recuperar el sello. No es algo que diga la palabra, ¿no? Es una vez que alguien ha sido sellado, ya está. Es una experiencia. Como un evento único, ¿no? Un evento único y un parteaguas, ¿no? O sea, es una antes y un después, totalmente. Pero hay una constancia que se nos habla en la escritura como esta distinción entre ese momento y una constancia que hay esta invitación a ser llenos del Espíritu Santo. Ahorita voy a regresar a eso porque hay una idea que me gustó mucho. Entonces, podría decir que el tema central de la llenura es que no se trata de una experiencia aislada,
sino de una vida diaria bajo el control, dirección, presencia, enseñanza, redarguir, toda esa obra del Espíritu Santo en nosotros en la medida que se le da lugar. Si pudiera definirlos de una manera, yo diría que la llenura del Espíritu Santo no significa otra cosa, sino que vivamos plenamente bajo su influencia, bajo su dirección. Que Él dirija nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestro hablar, nuestro accionar, porque es algo que quiere hacer. Y es una situación que se va a dar como un resultado, que también quiero insistir en eso un poquito más adelante. Podría decir que no necesariamente ser llenos del Espíritu Santo. Esta es una propuesta, a ver qué les parece. No necesariamente es recibir más del Espíritu Santo, porque en realidad ya lo recibimos desde el sello, ¿no? Desde el nuevo nacimiento, como lo estábamos planteando, sino más bien es cuando nosotros voluntariamente permitimos que Él tenga más de nosotros, como que tome mayor control de nosotros. No es tanto como algo que, como en la visión de llenarse y vaciarse, como si fuera algo que es de repente tener más o de repente tener menos, como si hubiera una especie de fuga, una situación así, sino más bien el planteamiento, como yo lo entiendo y lo quiero mencionar, es como esta doble naturaleza que vive en un mismo contenedor y qué tanto lugar se le da a esta naturaleza que todavía tenemos, que es el yo, mi ser, ¿no? Mi carne, como es la manera más constante que la describe la Escritura. De hecho, Pablo usaba mucho esa expresión, ¿no? Para hablar de esta naturaleza, la carne o el espíritu. Entonces, en la medida que yo doy más lugar al espíritu, pues voy a caminar de una manera, pero en la medida que yo le doy más lugar a mis deseos, a mi carne, pues entonces voy a actuar de esta otra manera, ¿no? Y como una expresión así como muy enfática, el creyente lleno del Espíritu Santo, entonces podríamos decir que le ha dado más lugar al Espíritu Santo, entonces no se va a mover por la carne, que generalmente está influenciada totalmente por las emociones, por la sensualidad, ¿no? Nuestros sentidos, por las voces del mundo, todas estas influencias o cosas que atacan más esta parte de nuestra carne, que en realidad cuando estamos dándole lugar al Espíritu, bueno, entonces vamos a ser guiados por la voz del Espíritu, no por estas otras circunstancias, ¿no? Y el pasaje que estaba citando hace ratito está en Efesios, en el capítulo 5, y dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y esto es muy interesante porque ustedes que me pueden decir qué pasa cuando alguien está con algunas copitas encima, ¿no? ¿Qué es lo que sucede generalmente? Pues suele perder el control de diferentes aspectos, ¿no? Cognitivos, emocionales, psicológicos. Se quita como una especie de freno, ¿no? Exacto. Sí, como que la parte del filtro de lo correcto, ¿no? De lo aprendido, como que se va, y podríamos decir que sale como su yo más primitivo. Es como que, de hecho, es interesante porque han habido estudios de cómo precisamente lo que hace el alcohol es crear como una especie de capa donde empieza a inhibir las conexiones neuronales. Y entonces se empieza a ver como un escaneo, ¿no? Del cerebro donde empieza a haber más trabajo. Conexiones. O sea, más bien empiezan a ver como se bloquean las conexiones neuronales, pero donde empieza a haber más trabajo y empieza a entrar como en acción, es la parte como de atrás, como del cerebelo, que es como la parte más, así más animal, ¿no? Que se tiene más primitiva. Y eso es bien interesante porque Sí, o sea, se desinhibe una parte, pero, o sea, como que una parte deja de funcionar y otra parte funciona más, por así ándale, decirlo, ¿no? exacto, ¿no? Y la que funciona más es esta que es como así, más primitiva, más sin orden, muy entregada a las emociones, a los sentimientos. Por eso alguien que está en esta condición puede pasar del llanto a la así alegría, a la algarabía de un momento a otro. Te ama, te odia, ¿no? Se enamora, se desenamora, ¿no? O sea, es así como todas las emociones ahí. Entonces es interesante que justo utilice esa expresión el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y esta frase me gusta mucho porque a mí me esclareció mucho este tema de la llenura, porque este ser llenos, la expresión que usa ahí en llenos, es un verbo en griego, que es pleroustea, una cosa así, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero es interesante porque esta palabra está en un tiempo continuo,
que tal vez una manera de traducirlo sería sean constantemente llenos del Espíritu Santo, como una especie de fuente que se está constantemente fluyendo. Entonces no es sean llenos en un momento, sino es permanezcan, estén llenándose, ¿no? exactamente, manténganse llenándose, constantemente llenándose del Espíritu. Y lo dice claramente, ¿no? Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Y dice, anden conforme al Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, hay como constante ir y venir, ¿no? En el cual somos llamados a permanecer constantemente llenos del Espíritu Santo, ¿no? Más allá de un momento emocional que de repente uno puede decir, es que me siento como tan bien. Nosotros sabemos que si algo no somos los seres humanos, es constantes. Creo que la consistencia, la constancia, es uno de los grandes huecos en el ser humano. Porque como empezamos una cosa, se nos pasa el ánimo y entonces no es un tema emocional momentáneo, sino esto tiene que ver con un tema de discipulado que tiene que ver con la disciplina, con la constancia. Es una acción, vamos a decir, repetida, progresiva. No es un evento único que se tiene que buscar en un momento o en una campaña o cada vez que viene un predicador, ¿no? Necesita hacer un congreso. Es una cuestión repetitiva, repetida, constante y además que creo, y lo dice los proverbios, ¿no? Que es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿no? Sí, progresiva, por eso decía, ¿no? Que va aumentando, va creciendo. Porque vas madurando. Y esta parte que les decía el otro día también que platicábamos, como no depende tanto de un sentir, sino de una decisión consciente de ceder ese control al Espíritu Santo, pero no como una especie de posesión del Espíritu donde yo pierdo como el dominio de mí, ¿no? Y que como algunos lo decían, es que me tomó el Espíritu y ya después regresé y no supe ni qué dije ni qué hice. Eso no lo vemos jamás en la palabra. De hecho, lo dice claramente, y es uno de nuestros pasajes favoritos en Epílogos, ¿no? El apóstol Pablo dice que entreguemos voluntariamente nuestros miembros, que este es nuestro culto racional, ¿no? Es en un entendido de que yo voluntariamente estoy cediendo de mi deseo, de lo que yo me podría mover algún otro factor, a lo que el Espíritu Santo quiere, ¿no? Y como partiendo, ¿no? Como un punto adicional a considerar para esta primera comentario y para escucharlos, esta experiencia o esta constancia es para todo creyente. Todo creyente puede ser lleno del Espíritu. No es solo para los ministros o para a los que tienen una labor especial. Por eso vamos a buscar hacer la distinción de la llenura al bautismo, que también es una distinción interesante entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu Santo, que también me parece algo muy interesante. Y uno de los últimos puntos de esta primera participación que quiero decirles es que en Efesios y en Tesalonicenses nos dice algo bien fuerte. Y nos dice que esta obra del Espíritu Santo y dar lugar y esta obra constante de redarguir, enseñar, corregir, nosotros lo podemos contristar o apagar, ¿no? ¿Y qué sería contristar? Hacer sentir triste, ¿no? Herir su sensibilidad, porque es una persona, el Espíritu Santo es un alguien. Y en esta contristar, en este entristecer, pues, y conscientemente nos resistimos a su dirección. ¿Qué termina siendo lo que es apagar? Pues que al ignorar esta dirección, empezamos, así como es progresivo hacia adelante, también la caída suave, ¿no? El slow fade termina llevándonos a peores condiciones, que llega un momento en que he escuchado testimonios fuertes de decir, es que yo ya no siento, ¿no? Ya no experimento esta dirección, ya no experimento esta llenura, porque ya deja de haber una respuesta a esta dirección del Señor. Entonces, no se va, no se quita, pero sí se puede contristar y apagar, según Efesios y Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Esta sería como mi parte de definición y de puntos a aclarar. No sé qué piensan. Yo tengo, me surgieron algunas, a lo mejor no son precisamente dudas,
pero sí como algunas consideraciones Ujú. que igual me gustaría como hacer. Pero bueno, no sé si quieras comentar algo tú antes, ¿no? Y como complementario, porque si lo mío es como algo más de duda, pudiéramos dejarlo quizá al final. Ujú. Sí, bueno, realmente creo que las personas que me conocen de manera personal, pues saben que me dedico en parte de las labores que tengo a ser entrenador. Y los ejemplos o las analogías que tienen que ver con el entrenamiento deportivo suelen, al menos a mí en lo personal, ayudarme mucho a comprender ciertos conceptos. Y en el tema de la llenura del Espíritu Santo, a mí creo que me ha servido algunos ejemplos que tienen que ver con el entrenamiento deportivo. Y ahorita los pensaba, ¿no? Ahorita que estaba escuchando a Yerli, igual sería a lo mejor como, pues igual planteárselo, saber qué piensan. em, Porque justamente algo que mencionaba Yerli es que entiendo que en este tema de la llenura del Espíritu Santo hay una responsabilidad por parte del creyente de estar como una especie de constancia y disciplina, de estarse nutriendo, de estarse entrenando, si se puede decir así, para mantenerse en forma, ¿no? Los que pues saben un poco de entrenamiento o han entrenado o incluso lo han experimentado, saben que la condición física existe, todos tenemos un nivel, vamos a decirlo así, de condición física, ¿no? Pero podemos irlo desarrollando, ¿no? Podemos irlo, por eso decía Yerli esto de que es progresivo, siempre y cuando lo estemos de algún modo, pues continuamente trabajando, ¿no? Cuando una persona se mantiene y está en forma, además está desarrollando su capacidad física, pero también pasa que, pues si tú dejas de entrenar, podrías haber desarrollado un nivel de condición o de capacidad física que si no mantienes, pues vuelves a ir perdiendo, ¿no? Y a pesar de que sigue estando ahí una capacidad física, pues esta puede irse acrecentando, puede ir disminuyendo. Y creo, bueno, no sé, salvo que consideren ustedes algo distinto, que algo así podría pasar, ¿no? En este tema de la llenura, porque pues nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? De estarnos nutriendo, de estarle entrenando. Y además algo que se me hace interesante porque al investigar pues este tema de la llenura del Espíritu Santo, yo veía que hay dos connotaciones que se usan principalmente en la palabra al referirse a la llenura del Espíritu Santo, que podría parecer que se contradicen, pero que en realidad para mí se complementan, y por eso les decía que con mi mente de entrenador de repente lo veo así, porque una connotación significa o implica que hay una situación puntual donde, o una tarea muy particular, muy en concreta, donde se dice que alguien fue lleno del Espíritu Santo y realizó algo muy particular, muy específico en un momento, ¿no? O sea, como que es algo, pensaba por ejemplo cuando habla de Pedro, ¿no? Que fue lleno del Espíritu Santo y entonces habla, ¿no? Ante las multitudes y muchas de estas se convierten. Y hay como una connotación a que es en un momento puntual. Sin embargo, como bien nos decía Yerli, la otra forma la otra connotación que tiene esta idea de llenura del Espíritu Santo que se usa en la palabra, es que es una cualidad estable en el tiempo, ¿no? Que se puede ir desarrollando, en la cual yo creo que sí hay un nivel de espiritualidad, o sea, porque sí, hablamos que en otras cosas no hay como niveles o distinciones, pero aquí sí hay como una capacidad que se va desarrollando, que se va, pues sí, llevando incluso a la plenitud, ¿no? O se puede ir contristando, y que creo que no se contradicen en el sentido de que, por ejemplo, una persona que se mantiene en forma, regresando a esta idea, ¿no? De la condición física, en momentos puntuales puede manifestar esta condición física realizando alguna prueba, por ejemplo, ¿no? Pienso, creo que la mayoría de la gente lo entiende más en el ámbito de la resistencia que en el de la fuerza, que creo que el ejemplo aplica en ambas. Una persona que diariamente pues, va a correr, se mantiene con buena condición física, que tiene buena resistencia, pues va a poder correr una carrera de 5 kilómetros o de 10 kilómetros. O sea, una carrera puntual la va a poder realizar cuando le venga esta como demanda, por así decirlo, esta exigencia, pues porque justamente ha tenido y tiene esa condición física, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente cuando uno tiene esta condición estable, esta condición física de manera estable, la ha estado desarrollando de manera progresiva, esta disciplina, esta constancia, entonces vienen tareas puntuales que se pueden desarrollar y en las cuales se manifiesta esta capacidad física en tareas como muy concretas, ¿no? Entonces, aunque parezca como que hay una cierta contradicción de que o es una tarea puntual o es como algo constante que siempre se está desarrollando, pues en realidad desde lo que yo logro entender es como más bien
se complementan, ¿no? Y que tienen que ver y están asociadas con lo mismo, ¿no? Con que si tú estás llenándote constantemente y si estás desarrollando esta capacidad, pues entonces vas a poder realizar tareas puntuales donde, pues definitivamente, o sea, sí creo que el Espíritu Santo hace una obra puntual, ¿no? Pero justamente, pues puede suceder eso porque le estás constantemente cediendo ese control, ¿no? Decía Jerry, ¿no? Estás permitiendo que tome control sobre y de manera voluntaria, pues sobre tu vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a lo mejor confundí más con mi analogía, pero la verdad es que a mí me parece sí, que tiene que ver con tener buena condición física y aparte mantenerse en esa condición e incluso desarrollarla más, ¿no? Todavía. Sí, fíjate que justo estaba revisando este pasaje de Hechos 4:8, que es el que citas de Pedro, particularmente, ¿no? Yo sé que hay algunos otros, Sí. pero me gusta porque no dice, entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo y dijo, sino dice, entonces Pedro, lleno del Lleno del Espíritu Santo, Espíritu Santo. les dijo. Ujú. Pareciera nada, pero sí cambia. O sea, esta otra perspectiva o percepción que se tiene de que viene el Espíritu Santo para obras particulares es muy a la usanza del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí sí vemos Sí. muchas historias donde dice y descendió el Espíritu o vino el Espíritu Santo sobre él e hizo, ¿no? Del más que me viene a la mente en este momento es Sansón, donde Sansón. venía el Espíritu y cargaba, y venía el Espíritu y hacía, ¿no? En el Nuevo Testamento, en general, lo que vemos es que esta llenura viene en la búsqueda, o sea, generalmente habla en momentos de oración, en momentos de clamor, de búsqueda, porque no olvidemos que el contexto de este capítulo 4 de Hechos es que precisamente ellos estaban siendo acusados, azotados, golpeados, ¿no? Y en esa búsqueda del Señor, que es el pasaje que insistí o que mencioné hace un momento, de que buscando al Señor la tierra tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, es porque estaban constantemente, o sea, esta expresión de ser llenos del Espíritu Santo, en Hechos se plantea varias veces y son ese mismo grupo de gente, ¿no? Estos discípulos. Y se ve en el 2, ¿no? Famosísimo 2 del Pentecostés, este 4 que estamos mencionando, por ahí en el capítulo 13, vuelve a mencionar que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si no vemos que sea como una eventualidad particular, pero me gustó mucho tu analogía, porque efectivamente cuando Pedro en este tiempo, desde el Pentecostés, en todas las labores que estaban haciendo, venían buscando al Señor, permanecían llenos. Entonces, esa conversación que tiene y todo lo que hace, que además es un discurso muy bonito, muy sabio, pues lo hizo lleno del Espíritu Santo, igual que en Hechos 2, cuando va saliendo del aposento alto, que junto con el bautismo, ya este es un spoiler, ¿no? Pero junto con el bautismo en el Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, pues salió con ese poder también y con esa dirección, esa renovación, y también da uno de los discursos más impresionantes, ¿no? Que podemos ver de parte de Pedro, además, que no era alguien que se supiera ser muy hábil, ¿no? Al momento de expresarse, hace algo impresionante en esa llenura, aclara, ¿no? Siendo lleno del Espíritu Santo. Eso me gusta mucho. Ahí en su contra, bueno, o en el contra podría pues caber la famosa frase esta de sentirse descanchado, ¿no? Cuando uno no está en forma. Hace poco yo, hablando de este tema físico, esas pocas veces que me atrevo a volver a las canchas, ya sea jugar fútbol o básquetbol o lo que sea, digo, yo llevo una vida pues bastante, ¿cómo decirlo? Sedentaria. Ajá, bastante de estar sentado frente de un monitor, de un computador, y aunque tengo actividades de pronto fuera de la oficina, no es lo mismo a tener una rutina. Claro. Entonces, cuando me atrevo a hacer algún tipo de actividad, y a veces ni siquiera una actividad física como tal, sino con movimientos normales, subir las escaleras o subir las escaleras, justo te das cuenta que tu condición es muy mala, ¿no? Y que pues realmente ha faltado esa práctica o ese, no quiero usar la palabra lleno, Pero ese entrenamiento, ese estímulo, esa constancia, ¿no? Esa disciplina. Ajá, sí, que de hecho además tu cuerpo te pide, ¿no? Te puedo decirte que te demanda, ¿no? Que te actives un poco.
Entonces, creo que esa analogía se puede aplicar para muchas otras cosas, ¿no? En nuestros ámbitos también, de repente, el estar desactualizado en cuanto a conocimiento y eso hace que te sientas o que no te sientas parte de o con las herramientas suficientes, con el conocimiento suficiente para poder poner manos en la obra. Y pues bueno, yo entiendo así, es una buena analogía. Pero bueno, si me permiten, voy un poquito a lo que les decía. Entiendo, a ver, creo que la analogía, ¿cómo es ser lleno? Porque yo iba a preguntar eso, ¿no? A ver, siendo un poquito más pragmáticos o más prácticos, este, mm, ¿cómo, cómo uno, entiendo además que al ser una especie de recomendación u ordenanza de ser siempre llenos, siempre ha existido realmente esa duda. A veces no es necesariamente claro o no es tan claro para la mayoría. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago ¿Cómo para hacerlo? O sea, ¿qué tengo que hacer? cuestiones muy prácticas, ¿no? Exacto, de manera muy práctica. A ver, ¿qué tengo que hacer? Que en este caso, a ver, creo que se puede contestar más bien como qué tengo que dejar de hacer, más o menos, para empezar a ser lleno, porque de hecho también se mencionaba. Entonces, si la orden es o la indicación es ser lleno, pues a lo mejor de pronto puedo estar medio lleno, o 3/4 lleno, o 1/4 lleno, o bien lleno, ¿no? Hasta que se derrame, ¿no? Pero entonces, o sea, entendiendo que está hasta cierto punto en mis manos, que es una responsabilidad que se nos ha dado a nosotros, de una manera práctica, ¿cómo podríamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque, a ver, como decías, Yerly, no es que el Espíritu tome posición de ti y que tú de repente te desconectas y que no sepas qué pasa y que seas un autómata, ¿no? Sino tú tienes el control de tus decisiones todo el tiempo, de lo que estás hablando y diciendo todo el tiempo. Entonces, aún así es más entendible lo que decías al principio de ceder un poco el control en el sentido de, o más bien la pregunta sería, ¿en qué sentido? Yo aquí pongo, en un sentido práctico, ¿cómo es que uno cede el control? O sea, ¿en qué momento o para qué cuestiones? Eh, no sé, de repente a lo mejor pudiera ser un poquito ambiguo o difícil de entender eso para los demás o para mí o para nosotros también. Y ese es como mi pregunta, o sea, de una manera muy práctica y muy puntual, ¿no? Así a lo mejor con ejemplos cotidianos, ¿cómo uno puede ser lleno? Además, sin entrar también en la otra postura que yo creo que pudiera existir, ¿no? No sé, pues como quiero ser lleno del Espíritu Santo, pues me echo un capítulo a diario de la Biblia, a lo mejor sin entenderle, pero pues nada más, o sea, caer en un activismo un tanto religioso, ¿no? Sin caer en eso, sino con toda la conciencia que esto implica. ¿Cómo podríamos ser de una manera práctica, ser llenos poco a poco o bueno, no sé si poco a poco, pero sí de una manera correcta del Espíritu Santo? Me gustaría para responder o comentar cuál es mi planteamiento al respecto de esto. Me parece muy válido, muy obvio, ¿no? Esa pregunta, o sea, sí, pero ¿cómo? Yo les decía hace un momento que veo claramente en la palabra la diferencia en los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Un don, ¿qué es? Es un regalo que se recibe, ¿no? Que sencillamente, pum, se da. Y a veces pensamos que el fruto del Espíritu, que es este amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio, como que aparecen automáticamente en la vida del creyente porque ya está el Espíritu. Pero la verdad es que no es así y creo que todos lo hemos vivido y además la palabra no dice que así sea. Porque a diferencia del don que se recibe, el fruto se cultiva, ¿no? Es algo que se trabaja. Sí es el Espíritu Santo, obviamente, quien lo produce, pero hay hay algo que a mí me parece muy importante. Los dones y los regalos, Dios ama dar regalos y dar más allá de lo que nosotros podemos obtener porque no podríamos. Pero también hay una frase que yo escuché una vez y a mí me impactó muchísimo. No sabría decirles de dónde la escuché, pero me impactó mucho y la expresión es: Dios es digno y lo sabe. Y Él en su dignidad, en su valor, ha puesto también responsabilidades para recibir de Él lo que Él quiere hacer con nosotros. Y en este caso, en el caso del fruto, veo que hay una cooperación, si lo pudiéramos llamar así, de nuestra parte, con una vida de obediencia, de esta rendición que mencionábamos y obviamente la constancia que mencionaba Noé como un ejercicio. Y por eso me gusta mucho que usa la expresión de fruto. Ya hablábamos y vamos a hablar un poquito más adelante nuevamente que los dones tienen una visión de servir, pero el fruto tiene más que ver con parecernos a Jesús.
Los dones se manifiestan, el Espíritu Santo los da cuando Él quiere para la edificación de la iglesia, pero el fruto es algo que se madura. Por eso decíamos que es algo que además es progresivo. Habla de un tema de madurez. Ahora, ¿cómo vamos a permanecer en esta madurez? Que ya directamente esa es la pregunta. Pues yo les puedo decir que hay dos cosas que veo en la Escritura. Y es que necesitamos ser constantes en la oración, constantes en la palabra. Y hay otros tan directamente señalados. Estos dos que acabo de decir son, vamos a decir, órdenes. Nosotros les hemos llamado medios de gracia o disciplinas espirituales. Los medios de gracia hay un montón, pero básicamente, si se los pudiera enumerar, es la oración, la escritura o el estudio de la palabra, el tiempo de adoración, que no necesariamente estamos hablando de la vida de adoración, sino de esos tiempos de dedicarnos a la adoración, y se puede dar en medio del tiempo de la alabanza, como le hemos llamado nosotros, o el tiempo de expresar adoración a nuestro Señor, la comunidad de la iglesia, el permanecer en comunidad, en comunión, y definitivamente la que yo podría decir tal vez es una de las que traen mayor fruto, porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús da esta famosa llamada Gran Comisión, si recuerdan, lo que dijo fue: vayan por todo el mundo, ¿no? Y prediquen y sanen enfermos, echen fuera demonios, todo eso que nos gusta, bautícenos en el nombre del Padre. Pero dice: enséñenles a guardar mis estatutos, a obedecer. Entonces la obediencia es una disciplina espiritual que termina siendo un medio de gracia, ¿no? ¿Y la oración en qué sentido? Voy a desglosar un poquito estos 5 puntos, cómo los veo, a diferencia de la postura religiosa que mencionabas, Oliker, a esto que es un medio de gracia, una disciplina espiritual. La oración no se trata solamente de hacer un rezo para una especie de protección divina, Sí, o repetir frases. o solo ¿no? pedir. Es lo que hablamos de una comunión, de permanecer en comunión con Dios. Una relación. De como el radio de 2 vías, no solamente de una vía, ¿no? Es decir, donde nosotros podemos hablar con el Señor todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestro pensamiento, pero a su vez estar atentos a escuchar lo que tiene que decir en respuesta. Se trata de relación, de comunión. Y yo se los decía hace no mucho, algunos domingos atrás, que también lo escuché y me sacudió, ¿no? Que decía un pastor: si vas a orar 5 minutos, mejor no ores, ¿no? Y que tú dirías: no, pero pues al contrario, ¿no? La invitación es, aunque sea rápido en la mañana, una oración. La verdad es que rápido en la mañana una oración no funciona como relación, es precisamente un acto religioso. Pero Jesús enseñó que nosotros necesitamos, consciente y voluntariamente, ponernos un tiempo de oración, ¿no? Y dice: cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre en lo secreto. Y una vez un amigo mío de Brasil, Rodolfo Colms, que es alguien que amo mucho, lo invité a compartir con los jóvenes de aquel tiempo en la congregación, y él decía: ¿cuánto es el mínimo que se debe de orar? Les preguntaba a los jóvenes, ¿no? Y yo hasta lo volteé a ver así como de: no empieces con tus cosas religiosas, ¿no? Pero él dijo: no, yo sé que no es así, pero escúchenme. Yo les quiero plantear un momento interesante. Dice que cuando Jesús se lleva a Pedro, Juan y Jacobo al Getsemaní, les pide, ¿no?, que vayan con él a orar. Él se distancia, ¿no?, un tiro de piedra de ellos, regresa y los encuentra dormidos. Y les hace una pregunta interesante. Y les dice: ¿ni siquiera una hora pudieron orar conmigo? Y él dice: ni siquiera una hora. Nos da una pista muy interesante cuál es como el mínimo, ¿no?, para orar. Y no lo quiero plantear así como tan absoluto, pero me pareció una consideración interesante. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Hablábamos ahorita del tema del ejercicio. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las series, al entretenimiento que nos gusta mucho? Bueno, ya ni hablar del trabajo o de la preparación, a los que nos gusta seguir estudiando toda la vida y conocer de cosas. ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos, ¿no?, a eso? Bueno, definitivamente eso va formando en nosotros algo, ¿no? Es algo de lo que nos estamos alimentando. Entonces, el tiempo de la oración, la palabra que alimenta no solo nuestra mente, sino nuestra alma, nuestro corazón, es algo en lo que, mientras meditamos, que está muy distante a lo que mencionaba Soli, de como ejemplo decir, ya leo mi versículo y lo leo rápido, ¿no?, porque tengo cosas que hacer. La distinción entre eso
y poder meditar en la escritura, que precisamente es como iniciaba hoy mi comentario en este episodio, como para mí ha sido una responsabilidad y un deleite el estudiar la palabra, entonces llegar a conocer cosas, ¿no? Y eso lo que va a provocar en mí es una alabanza, una adoración, un reconocimiento al Señor, que dan ganas, ¿no? De verdad expresar, ¿no? Toda esta... y a mí me gusta mucho una idea que tiene una hermana nuestra que está ahorita dirigiendo una escuelita en donde están mis hijos en línea. Y ella decía, es que el conocimiento debe de producir adoración, si no, no es conocimiento verdadero, ¿no? Entonces me gusta ese concepto porque creo que en esa actitud de adoración y aún en esos tiempos de juntos, aún como iglesia o en lo personal, darnos esos tiempos de alabar al Señor, también nos hace sensibles a esa voz del Espíritu, a escucharlo. Una de las cosas que nos dice la palabra es que necesitamos compartir con otros creyentes y entre menos lejos estemos de donde está el fuego, ¿no? Las tizas, como siempre se los he dicho, las tizas que se apartan de la fogata se apagan, pero las que permanecen adentro, ahí están en el fuego. Entonces la comunión, la comunidad es súper importante. Y ya que tuve relación con el Señor en la oración, en lo personal, ya que estudié la palabra y mi amigo David, que usa esta expresión que me gusta mucho, ¿no? Abrir la palabra con expectativa y cerrarla con convicción, ¿no? O sea, hubo algo que recibí del Señor. Anhelaba recibir algo y al final recibí algo. Esto produce en mí adoración, busco la comunión de los santos, pero nada de esto va a tener sentido si yo no, a lo que recibí del Señor en ese tiempo de oración, a lo que recibí en ese tiempo de meditar en la palabra, no lo pongo por práctica. Cada decisión va a llevarme o más cerca o más darle lugar al Espíritu, ser lleno del Espíritu, o más lejos, ¿no? Cada decisión que tomo. Entonces la obediencia es algo que, les digo, me parece como importante en este sentido, como muy práctico de cómo se hace, ¿no? Y Jesús lo dijo en una manera muy clara en Juan 15, permanezcan en mí y yo en ustedes, y llevarán mucho fruto. Bueno, si no permanecen en la vid, no pueden llevar fruto. Pero si permanecen en mí, van a llevar mucho fruto. ¿Cómo vamos a permanecer en él? La verdad es que el tiempo de la relación, ¿no? La comunión en la iglesia es importante, la comunión con la palabra es importante, la comunión con Dios en la oración es importante. Me gusta mucho esta idea de la teología, ¿no? Y también el poder tener adoración, o sea, como conocer a Dios y poderle alabar, porque el conocimiento sin la alabanza es algo frío, pero la alabanza sin el conocimiento es idolatría, ¿no? Ya estoy metiendo otro concepto ahí adicional, pero esa comunión con la palabra, esa comunión con la iglesia y esa expresión de adoración son cosas que nos mantienen definitivamente, son herramientas para podernos mantener en esa llenura. Y además, como resultado, vamos a ver que van a haber cosas en lo diario, en lo práctico, donde vamos a poder ejercitarnos en los momentos cotidianos de la vida, ¿no? Por ejemplo, temas como el perdón, como la paciencia, como el amor, como la templanza, que es el no tener emociones sumamente descontroladas. Esos son momentos en el día a día donde yo decido si voy a hacerle caso al Espíritu, voy a darle lugar al Espíritu. Y como todo ejercicio, como el ejemplo que ponía a Noé, cuando yo soy más paciente y ejercito mi paciencia y constantemente estoy ejercitando mi paciencia, cada vez es menos difícil vivirlo. Pues esto va a venir como resultado de mi comunión con el Señor, del considerar la palabra, que sé que es algo que me habla, ¿no? De desahogar mis emociones ahí con el Señor, entonces yo voy a poder ser más paciente con otros. Es un cultivar, es como una relación con una pareja, ¿no? ¿Cómo puedo cultivar la relación con mi pareja? Pues estoy hablando constantemente con ella, me interesa qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué piensa. Y si yo la amo y me interesa, voy a buscar atender, ¿no? Cubrir sus necesidades, aún hacer cambios en mi persona a favor de lo que le es agradable a ella. Y como esta comunión es de 2 vías, hablando del matrimonio de la pareja, pues también hay o debiera haber esa actitud del cónyuge, y entonces no puede ir más que para arriba. En nuestra relación con el Señor, de parte de Dios nunca va a ser el de temerse, Él siempre nos va a dar. Si tú abres la palabra con expectativa, creo que los tres lo hemos vivido.
de qué es lo que el Señor quiere hablar, la cierras con un gozo, con una convicción, con algo tan especial, porque el Señor nunca deja de hablar, aunque lo que nos hable no sea tan impresionante, o no sea tan claro a veces, o no sea tan agradable. La verdad es que constantemente el Espíritu nos está hablando. No sé si con eso logro como dar la idea de lo respecto a la pregunta comentario que hacías, Oliver. Sí, de acuerdo. Y creo que es un poquito más claro. De hecho, digo, bueno, creo que la idea era reforzar la idea de la llenura como responsabilidad nuestra y además como algo muy conveniente, ¿no? Para nosotros. Porque si seguimos usando la analogía del deporte, por ejemplo, pues un deportista ni modo que no va a querer estar en forma, ¿no? Para poder ser parte del equipo y para poder desempeñarse bien. Entonces, pues creo que aplica hasta en eso, ¿no? Sí, yo por ejemplo, con mi mente de entrenador, que les digo que como que luego son las formas en las que tiendo a entender un poco mejor las cosas. Pensaba en este ejemplo que he puesto ya muchas veces, creo que seguramente me han escuchado decir o sea, ¿quieres mejorar tu capacidad física, tu condición física? Pues ven conmigo, ¿no? O sea, ven con el entrenador, ve con el especialista, ¿no? Y no solo ve, o sea, porque ya fui al gimnasio, ya estoy en la sala de acondicionamiento, pero ahora pues sigue la rutina que te está poniendo el entrenador, ¿no? Porque tampoco es que tú vayas y hagas lo que se te ocurra, ¿no? Sino que tienes que atender a tu rutina, hacer tus series, hacer tus repeticiones. Y entonces si tú sigues estas instrucciones, pensando en esto que decía Yerli, ¿no? De la obediencia, ¿no? Y pensando en que además hay una confluencia, ¿no? Hay una participación tuya donde tú decides venir, escucharme, seguir las instrucciones, seguir la rutina que se está poniendo, hacerla, que implica un esfuerzo, por supuesto que va a implicar un esfuerzo, y entonces va a haber un resultado, ¿no? Que va a ser ir desarrollando esa capacidad, ¿no? Pero tiene que ver con que tú escuches al entrenador y con que hagas lo que el entrenador te está diciendo, y entonces viene ese desarrollo, ¿no? Y digo, al final yo sé que es una analogía que tiene pues sus defectos y todo. Pienso que también esta idea que decía Yerli, ¿no? De cómo uno nutre una relación, por ejemplo, con una pareja, cómo nutres una relación con una amistad, pues tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, es disponer y tomar el tiempo para usar los medios de gracia y las disciplinas espirituales, ¿no? Que así se les ha llamado, que Dios ha puesto para que podamos relacionarlos con Él, y entonces nutrir esa relación, cultivar esa relación. Básicamente ese es el meollo del poder estar llenos de Él, ¿no? O sea, el poder cultivar la relación que tenemos con Él. Y haciendo esta aclaración, y creo que a eso te referías, Oli, de que no es el medio en sí, de manera como mágica o como el hacerlo sin entender que es para relacionarse con Dios lo que funciona, ¿no? Y por eso muchas veces, o sea, alguien puede estar pensando que está haciendo una oración, que está estudiando la palabra, y puede no estarse llenando porque ha perdido de vista que en ese momento se está relacionando con el Señor, ¿no? Se está relacionando con Dios. Y aparte, a lo mejor lo hacemos y tampoco estamos en una relación, como decía Yerli, ¿no? Es una charla incluso, ¿no? Entonces también a veces no dejamos que el otro hable, ¿no? Estamos nada más hablando nosotros y también a lo mejor no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Entonces yo lo pensaba así, ¿no? Como decías tú, Yer, ¿no? De cómo una pareja cultiva esa relación. ¿Y de qué medios dispones? Pues hay varios medios para poder cultivar esa relación, ¿no? Entonces, irse a tomar un café, ir al cine, no sé, diferentes cosas que se pueden hacer para poder tener esa relación con la pareja, ¿no? Y digo, sería absurdo ir a tomar un café, con la persona y no invitar a la persona primero, ¿no? O estar o estar en el café y estar cada quien en su celular, ¿no? Y tú tomarte el café y no es el café en sí, ¿no? Sino que al tomarte el café estás platicando con la persona, estás haciendo algo, ¿no? O sea, es una forma en la cual te puedes relacionar, ¿no? Y pienso esto porque algún predicador ponía este ejemplo, ¿no? Y decía, o sea, si vas a tomarte un café con Dios, ¿no? Por poner esta analogía, ¿no? Si te vas a tomarte un café con Jesús, pero pues nada más estás tomando el café y no hablas con él y no lo escuchas y no se abrazan y no, pues entonces realmente no sirvió irse a tomar el café, ¿no? Y digo, creo que entienden, ¿no? A lo que me refiero, ¿no? O sea, obviamente son esos medios que tenemos pues para poder llenarnos, ¿no? Y yo incluso pensaría en la confesión, ¿no? La verdad es que últimamente también he pensado mucho en este tema de poder acercarnos con el Señor y confesarnos y arrepentirnos, y que también es
como cuando pues la regamos y le pides perdón a tu pareja, ¿no? Y me equivoqué y perdóname. O sea, eso también es cultivar la relación, sí, fortalece la relación y son cosas que de repente dejamos de hacer, ¿no? O que dejamos de hacer con sinceridad, no sé. Creo que tiene que ver mucho también con esa actitud que tenemos, ¿no? Y me hace pensar en el tema del contristar, que me parece bien tremendo, que dice Pablo ahí en Efesios, ¿no? Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados, ¿no? Que ahí junta los dos conceptos del sello y de la llenura. ¿Cómo logramos esto, no? Si ya hablamos un poquito de cómo permanecer llenos, ahora, ¿cómo logramos ir apagando esa llenura? Pues cuando conscientemente pecamos, por ejemplo. O sea, cosas que ya Dios nos ha hablado, ya nos ha insistido, y nosotros conscientemente permanecemos allí. O esto que les decía del rencor, de la falta de perdón. ¿Saben qué veo mucho y que nos pasa? Cuando esto que decía Oli se me hace tremendo. Como podría decirlo sumando los dos conceptos, ¿no? La vida cristiana sin llenura se vuelve algo religioso, algo monótono. Y se convierte como una especie de indiferencia espiritual, ¿no? Donde ya el orar, les digo, es como, pues sí, me conviene una oración escrita porque nada más repito y ya, ¿no? Siento que eso va a orar algo. Yo no digo que haya gente que ore con oraciones escritas y no sea de todo corazón y sea espiritual, ¿no? Pero desde la actitud como decir, ya se lo cumplí, ya dije bla, 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 bla. Y además esta oración es súper poderosa porque contiene ciertas cosas, ¿no? Leo la Biblia, es eso de, ya lo leo, ¿no? Hay una indiferencia espiritual. Pero cuando la vida cristiana está llena del Espíritu Santo, se convierte en vida, o sea, es algo que produce vida, que hay poder, ¿no? Que hay claridad, hay dirección, porque podemos rechazar la dirección del Señor. Y algo que yo pienso del Espíritu que es muy interesante, aún después de haber sido sellados con Él mismo y que está obrando, la verdad es que Él no impone, Él nos propone, ¿no? Para decirlo así. Nos guía, pero no nos obliga, o sea, no nos tuerce el brazo para que hagamos las cosas. Y algo que nos deja saber la palabra es que si no lo escuchamos llega un momento en que se queda en silencio. Y que si lo escuchamos, cada vez lo entendemos más claramente. Y algo que me parece importantísimo precisar como comentario en esto que estoy diciendo, no es que el Espíritu Santo de repente nos va a hablar de cosas súper random, donde de repente la nueva revelación y nada tiene que ver con la consistencia de la Escritura, de la enseñanza, de lo que ha vivido la iglesia, ¿no? Eso no se refiere a esta comunión con el Señor que de repente Él ya me reveló algo nada que ver, porque el Espíritu es el mismo, ¿no? Hay una consistencia en lo que Él nos va hablando, hay cosas que ya están claramente definidas y Él sigue hablándonos, ¿no? Yo les puedo decir que creo que esa es la señal más peligrosa cuando nosotros dejamos de oírlo, no porque se haya ido, sino porque así como lo decía, o lo poníamos este ejemplo del matrimonio, ya lo hemos ignorado por demasiado tiempo. Y así sucede, ¿no? En matrimonios donde se ignoran el uno al otro por tanto tiempo que de repente ya ni se conocen. Ya es hasta incómoda la presencia del otro porque ha habido una indiferencia. Y es todo lo contrario, ¿no? Estas formas de fomentar eso, de estar. Y particularmente dice una frase que me gustó mucho que leí en un libro en una ocasión que decía, el valor de un alma se mide por sus afectos. ¿A qué cosas son sus afectos? ¿A qué cosas le dedicas tiempo? ¿A qué cosas te entiendes? Y si nosotros hemos dicho que el Señor es lo más importante y entendemos realidades como la eternidad, como la salvación, la condenación, realmente cuánto hemos dedicado del tiempo, solo hablando del tiempo y el esfuerzo. Decía mi papá, tenía una frase de mi papá mucho, ¿no? Aquello que le dedicas tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, ahí está tu Dios. Y si es el Señor nuestro Dios, pues a eso le vamos a dedicar. Sí, es tu nivel de jerarquías, ¿no? Tus afectos, sí, es tu nivel de jerarquía, de en qué posición. Ajá. Y un creyente lleno del Espíritu Santo se echa de ver, o sea, es un fruto visible. No necesariamente porque lo diga y hable muy bien, sino porque es, hablando del fruto del Espíritu, va a ser alguien que irradie amor, paz, paciencia, bondad, dominio propio, ¿no? Va produciendo en nosotros un carácter transformador, ¿no? Un corazón cada vez más sensible a su voz. Y algo que nos insistió Jesús, que yo digo que es un excelente termómetro para cómo andamos. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como este mundo se las da, yo se las doy. Y de repente preguntarnos hasta dónde tenemos una mente que está en paz.
Porque donde hay llenura, hay vida. Donde no hay llenura, hay sequedad y hay religión y hay pesadez y hay todas estas cosas que que termina causándonos hasta estas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Eh, y yo pienso como analogía, tuvimos los 3 oportunidades de hace unos meses atrás de ir a una fiesta infantil, ¿no? Y pusieron un castillo de esos inflables. Y no sé si se acuerdan, creo que Oliver y yo estuvimos más conscientes de eso, porque todavía el pequeño Noé no anda por ahí, el Noé Baby. Pero sucedía que como que no se amarraba bien del soplador al castillito. Y de repente como que se zafaba. ¿Y qué sucedía? Aunque el castillito estaba lleno de aire, no permanece lleno de aire por la forma en la que funciona el castillito, ¿no? Sino que se empezaba a desinflar. Y por ahí hubo un niño que quiso brincar ya que estaba desinflado y se dio un golpanazo, ¿no? Golpe. Pero es interesante porque para que funcione ese castillito tiene que estar conectado constantemente al soplador que lo mantiene y que pueden brincar. Y es impresionante, pueden estar 30 chamacos ahí brincando y permanece bien ese inflable, ¿no? Y creo que algo similar, valga la comparación, es esta necesidad de permanecer llenos, conectados al Señor, ¿no? Soplados por Él, rendidos, sensibles a su voz. No como en un estado místico, sino en realidad en una decisión diaria, constante, que se ha usado la expresión de ceder todos los días el trono de mi corazón al Espíritu de Dios. Pues bueno, creo que ya podemos concluir este tema de la llenura. Yo creo que podría haber muchos más comentarios, pero bueno, para ser prácticos, cerrarlo dejando al fin el último de los temas próximo para poder desarrollar y bueno, poder cerrar y concluir este gran tema del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Pues no sé si quieran ya por último agregar una última comentario. No, la verdad es que creo que podríamos ahí vincular estos conceptos que hemos estado desarrollando y seguramente pues ya tener mayor claridad, o tal vez no, pero que sí, sobre qué es el bautismo en el Espíritu Santo, en qué momento se da y platicar sobre qué evidencia tenemos al respecto, ¿no? Que será como la pregunta base, ¿no? Y que seguramente muchos que puedan estarnos incluso escuchando podrían no saberlo, ¿no? Estarse preguntando, ¿tendré el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que lo tengo, ¿no? O que lo recibí. Y pues ver si podemos, a partir de estas nociones que hemos estado intentando desarrollar, pues ayudarles a comprender mejor el tema. Y sobre todo, lo que les decía yo al principio, pues poder experimentarlo, ¿no? Poder vivir todo esto que estamos platicando, ¿no? Y ahorita lo decía Yerli, ¿no? De cómo si después de hablar de la palabra de Dios, el poder salir tan provocados para poder experimentarlo y que sea una realidad pues para nosotros 3 y para quien nos llegue a escuchar, ¿no? Y la verdad es que yo agradezco mucho este tiempo porque para mí lo ha sido. Creo que lo hemos dicho en veces anteriores, pero creo que no está de más el decir que ha sido un tiempo muy provocador y muy útil el poder charlar con ustedes. He aprendido mucho y también salgo emocionado y pues con ganas de poder experimentar todo esto que llegamos a platicar. Ahí es donde está la diferencia, porque si yo pudiera hacer un comentario final, es que este llamado es para todo creyente, ¿no? El permanecer lleno, el crecer en esa sensibilidad, en ese escuchar al Espíritu, al vivir en Él. Y como lo mencionaba, aquí sí estamos hablando de un crecimiento, de una madurez, de crecer en santidad, de crecer en perfección. Y esto es una labor de todos los días. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, y yo les he dicho que me encanta este concepto que discípulo tiene que ver con disciplina, ¿no? El que quiera disciplinadamente seguirme debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Cada día. Esto es un llamado de todos los días. Porque se deja pasar un día, decía un hermano, ¿no? Dice, Andrés Speaker, ¿no? Si dejo de orar un día, yo lo noto, ¿no? Si dejo de orar 3 días, mi esposa lo nota, ¿no? Si dejo de orar una semana, todo el mundo lo nota, ¿no? Y no por la actitud religiosa de la oración, sino por lo que implica la comunión con el Señor. Claro. Y las cosas, sobre todo, qué cosas están sobre de importancia o a qué cosas sí les estoy dando lugar que me impiden la oración. Entonces, es un llamado para todos nosotros. Ni el más
sabio, más santo, déjenme decirlo así, más apartado, lo requiere menos, ni el más nuevo, que apenas está conociendo, que apenas está dejando cosas, lo requiere, sí, un novatito lo requiere más. Me recordaste la frase de Pablo, ¿no? De que no es que ya lo haya alcanzado, sino que... ¿Y en qué lo momento alcanzó, Pablo ¿no? está diciendo eso, no? Después de haber hablado cosas tremendísimas, dice, no es que ya lo haya alcanzado. O sea, yo mismo lo necesito. Entonces, O sea, pongo mi mirada en lo hay que gente que nosotros reconocemos y que decimos, persona, hermano, hermana, quien sea, yo reconozco que sí tiene un nivel. la sabiduría. Yo no, un hermano me decía de mi papá, oye, brother, ¿tu papá peca? Porque tal vez nunca le vio algo así, ¿no? Bueno, pues aún el más dedicado, el más comprometido, necesita permanecer lleno del Espíritu. Sí, Y tener estas disciplinas de ir al Señor. Pues cuanto más nosotros. O sea, si Jesús lo necesitó, Jesús se apartaba todos los días a orar. Jesús había cosas que no entraba, no hacía, ¿no? Cosas que dedicaba. Si Él lo necesitó siendo Jesús, nosotros no podemos pensar que vamos a poder sobrevivir con lo mínimo, ¿no? Que es ese tema que les compartía de la anemia severa espiritual. A veces sentimos que comiendo lo mínimo espiritual, medio sobrevivimos, pero no. Ahí no. Sí, esa es otra derivación padre de poder platicar, ¿no? De cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y toda su ministerio lo hizo a partir de ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cuanto más nosotros, ¿no? Totalmente. Ya, con eso es concluir. Pues yo nada más rápidamente, a lo mejor, en un punto de la charla se platicaba de esa duda que a lo mejor se puede tener al momento de la llenura o del mismo bautismo del Espíritu Santo. Y a lo mejor lo único que quisiera agregar, y tiene mucho que ver, lo iba a comentar hace rato, pero dije no, posiblemente nos saque un poquito del tema. Como creo que pueden ver, nos cuesta un poquito de trabajo mantenernos en una línea sin salirnos a lo mejor, digo, que no es que no tenga nada que ver, sino que de pronto sí empezamos a hacer conexiones con otros temas. Sí, emergen y se conectan otras temas. Ajá, sí, justo. Pero estaba pensando que hay otro tema que, no sé, seguramente lo hemos comentado en algún otro capítulo del famoso, del famoso pecado en contra del Espíritu Santo. Y yo recordaba que, no sé si sea una crisis ahí como recurrente en algunas personas. Ya saben, en algún momento yo dando una clase con los niños, pues salió, ¿no? ¿Cuál es ese pecado? ¿No? Sí, o sea, porque es el pecado imperdonable, ¿no? Exacto, ¿no? La blasfemia. ¿Cuál es esa blasfemia? Y yo pues creo que les digo, ya se los había comentado, pero al explicárselos me di cuenta que no lo entendía del todo, ¿no? Y ya para no hacerlo más largo, pasé por una especie de mini crisis en unos días, ¿no? Tratando de entender y después hasta que encontré una persona que decía, mira, el simple hecho de que te preocupe el tema quiere decir que no lo has cometido, así que no te preocupes, porque hay una preocupación, ¿no? Y como si fueran Sí, algunas algo. palabras particulares, ¿no? Como... Exacto, sí, un Ajá. pensamiento o algo que a lo mejor incluso ni controlas del todo, ¿no? O que ni lo haces con convicción. Digo, no es el punto hablar de este tema, sino simplemente animar a las personas, animar a los que a lo mejor nos estén escuchando, que de pronto se den cuenta en este momento que esa relación o esa llenura no está tan llena, ¿no? Que a lo mejor andamos por ahí en un cuarto de tanque o que no estamos tan en forma, ¿no? Exacto, ¿no? Que andamos muy sedentarios de batería. Exactamente, ¿no? Entonces, hacer esa invitación de considerar este tema, de considerar la importancia de esta llenura y que pues está completamente en nuestras manos. A ver, yo entiendo que el Señor está completamente dispuesto a llenarnos, ¿no? Solamente es el querer y el ceder ese espacio, ¿no? Hablando de esta analogía que usabas, Yerly, del castillo de los inflables. Sí, o sea, el espacio está ahí, pero el aire lo necesita ocupar para que tenga esa forma. Entonces, pues bueno, nada más quería cerrar con esa invitación a considerarlo seriamente, ¿no? Y pues bueno, creo que ahora sí, nos despedimos. Pues fue un gusto, aunque la verdad tengo que reconocer que se me ha hecho un poquito pesado. Pues a lo mejor por la hora no están para saberlo, pero sí es un poquito tarde ya. Entonces, como en los viejos tiempos. como en los viejos tiempos. Solo que ahora estamos en la comodidad de nuestra casa.
Pero sí, como quieras, un poquito tarde. La verdad es que sí, ha sido un poquito difícil, pero lo estamos haciendo en verdad con la plena convicción y creencia de que tiene un propósito, ¿no? Y si alguien que nos esté escuchando por ahí esto le está haciendo sentido, quizá no lo vamos a saber nunca, pero ahora sé que Dios sí, ¿no? Y con eso, con esa esperanza nos vamos nosotros, creo yo. Bien, pues bueno, pues muchas gracias, Yerli, muchas gracias, Noé. Gracias a Dios por ese tiempo y pues bueno, pues nos despedimos, no sin antes recordar que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta pronto, adiós, saludos.